Capítulo 571. Toda la educación que recibió de las abejas no hizo que el comportamiento del árbol campeón fuera mucho menos egocéntrico de lo que siempre ha sido. Probablemente porque solo podía percibir su entorno a través de sus ramas y raíces. Pero se acostumbró a hablar con nosotros y su forma de hablar se volvió más fluida. Sus hijos árbol más jóvenes no eran mucho más comunicativos, pero aún así dedicamos algo de esfuerzo a aquellos que vivían a largo plazo como parte de nuestros edificios. A los demás los talábamos con demasiada frecuencia para obtener madera o para despejar el espacio. Pero esto no era problema para los Usnea, siempre y cuando se plantaran nuevos árboles en su lugar. Así, cuando dirigí mi proyección astral hacia él, el árbol estaba pensando en cosas de árboles, como siempre. Cuán pronto crecerían y madurarían sus nuevos frutos, y cuántos arbolitos crecerían de ellos. Mi pregunta hizo que el árbol cambiara de marcha. Esta voz, el campeón de las abejas, te reconozco, así que responderé a tu pregunta. Todos los dioses pueden controlar el clima de todas las maneras posibles, por supuesto. Son todopoderosos. Negué con la cabeza interiormente. Sí, claro. Pero se rigen por las reglas, de eso se trata. ¿Está dentro de las reglas que alteren el clima, o incluso provoquen una catástrofe natural? Esta vez, el árbol campeón no respondió durante un rato. Ni siquiera escuché sus pensamientos, lo cual era muy inusual. Todos los tenían casi todo el tiempo. Pero hubo un minuto entero de silencio tan completo que comencé a temer que mi pregunta de repente dejó sin sentido al árbol campeón. Sí, es por las reglas, si el dios paga por este derecho con otras oportunidades, pensó de repente el árbol campeón. La nube de ceniza que pronto te alcanzará es obra de varios dioses que se han unido contra ti, pero la erupción del volcán no lo fue. ¿Sabes todo esto del dios Usnea, árbol campeón? Todo esto lo sé, campeón de las abejas. Lo traduje como si. A diferencia de mis dioses de patrulla, el dios de Usnea simplemente depositó en la mente del árbol el conocimiento que querían que supiera, el cual creía que eran hechos incuestionables. Regresé a la colmena supremo con esta preocupante información. Claro, sabía que tenía enemigos, pero esta era la primera vez que usaban fenómenos naturales en mi contra. Esto explicaba por qué no se predijo. Los dioses tenían todo el poder para ocultarse de mis oráculos. Los exploradores informaban que la nube de ceniza se acercaba y no mostraba señales de disminuir. El viento continuaba soplando firmemente en nuestra dirección y esto era empeorado por el aura fría de los árboles de Usnea que crecían en nuestras tierras. A la mañana siguiente, envié mi proyección astral para comprobar el progreso de la nube de cenizas y no vi ni una pizca de azul en el cielo. La nube de ceniza alcanzó incluso a la colmena supremo, moviéndose a gran velocidad, y aún así se mantuvo lo suficientemente espesa como para tapar el sol, haciendo que la mañana pareciera tarde. Copos de ceniza volcánica llovían sobre nosotros. Bajo esta lluvia, algunas abejas continuaron trabajando, mientras otras siguieron los protocolos de emergencia enviados por radio ayer y ocultaron apresuradamente la maquinaria vulnerable. Para mi alivio, la nube no tuvo efectos terribles aparte de la falta de luz. A los árboles de Usnea no les gustaba la falta de luz y el calor consiguiente, pero podían calentarse con fuego. Los oráculos informaron haber encontrado el hilo de los sueños correspondiente al presente y poder predecir el futuro con relativa fiabilidad. También informaron que no ven fin a la nube de cenizas la próxima semana. Se quedaría en su sitio, cubriendo una gran parte del imperio de las abejas, demasiado para una sola nube de ceniza volcánica de un solo volcán, en mi opinión, y sería una molestia. Tras alcanzarnos, claramente no planeaba irse a ninguna parte. Preparen más luces eléctricas, ordené. Espero que no las necesitemos durante mucho más de una semana. Luego pasó esta semana, y los oráculos todavía decían que la nube de ceniza no iría a ninguna parte. Ni siquiera se volvió mucho más claro que cuando apareció por primera vez, a pesar de cubrir toda la zona bajo él con suficiente ceniza como para cubrir edificios enteros de abejas. Incluso los humanos cayeron hasta los tobillos. Los mechas no podían trabajar en absoluto. Sus articulaciones eran demasiado difíciles de limpiar. La ceniza se colaba en las grietas más pequeñas, y cualquiera que se ausentara de su escondite durante más de un minuto tenía que dedicar un rato después a sacudirse toda la ceniza de la ropa. La falta de luz solar también afectó negativamente el ánimo de las abejas y los humanos dentro de la nube.
Los humanos ya habían inventado una docena de mitos y leyendas sobre la nube, así que mis agentes tuvieron que dedicar tiempo extra a tranquilizarlos y convencerlos de que no morirían si pasaban por debajo y recogían el trabajo que nuestros mechas ya no podían hacer. Pero podía entenderlos. Era una visión siniestra, verdaderamente siniestra. Nubes casi negras cubrían el cielo hasta donde alcanzaba la vista, haciendo que el sol pareciera rojo sangre. Al menos yo podía enviar mi proyección astral a lugares fuera de la sombra de la nube y ver el cielo, pero muchas abejas no podían. Al menos a Ambi no le afectó mucho. De todas formas, no salgo mucho. ¿Qué me importa si hay luz o oscuridad? Respondió cuando le pregunté. Solo las obreras se ven afectadas, porque durante el día es cuando deberían salir a trabajar. Creo que se sentirán mucho mejor si no solo les das más luz, sino que las metes dentro de la colmena, cerca de sus celdas para dormir. Ah, imitar el amanecer. Genial idea, Ambi. Eres la mejor, claro. Y mañana nos dirigiremos a nuestras chicas por radio. ¿Cómo tendrán que esperar a que se vaya la ceniza durante al menos una semana más? Me interrumpió el apagado de las luces de la sala. Toda la colmena retumbaba bajo nuestros pies y los de Andy. Y ahora también un terremoto. Capítulo 572. Ambi jadeó, agarrándose con ambas manos al respaldo del sofá y con otras dos a mi brazo. ¿Qué es esto? Las paredes a nuestro alrededor temblaban. Salté del sofá, alzando a Ambi conmigo, y batí las alas por reflejo, a punto de echar a volar si el suelo se derrumbaba bajo mis pies, pero aguantó. En cambio, varias chucherías empezaron a caer de los estantes y mesas de la habitación. Figuras decorativas, buenos deseos en tablillas de cera, la taza de té sin terminar de Ambi. Toda la colmena lo sentía. Los pensamientos y gritos, llenos de conmoción y alarma, resonaban en ella, provocándome una breve migraña. Intentar captar un solo pensamiento en todo esto era una tarea complicada, pero lo intenté. Había más abejas que en cualquier campo de batalla, y estaban más frenéticas que en cualquier campo de batalla, pero tenía que localizar a las personas clave, establecer la línea de órdenes, calmar. Un sonido prolongado y agudo recorrió mi mente con una fuerza 10 veces mayor que el caos de pensamientos que había experimentado antes. Mientras estaba en mi cabeza, solo podía concentrarme en él, y no tenía conciencia alguna de mi cuerpo. Pero incluso esto me di cuenta solo cuando cesó. ¿Cuánto tiempo había pasado mientras escuchaba este sonido? No estaba seguro, pero por lo que vi, solo un segundo o unos pocos, como mucho. Yo todavía estaba en mi sala de estar y en la de Ambi, el IBE supremo todavía retumbaba a nuestro alrededor, pero no mucho, y por la expresión en el rostro de mi esposa, supe una cosa inmediatamente. Ella también escuchó este sonido ahora mismo. Y entonces, me di cuenta de que toda la colmena debió haberlo oído también. Los gritos, tanto telepáticos como comunes, de antes se fueron apagando. En cambio, los pensamientos de la gente estaban más aturdidos. Esto me permitió alcanzar mayor distancia con la telepatía y darme cuenta de que el sonido se escuchaba no solo en la colmena supremo, sino también en sus alrededores. Sin embargo, no podía determinar a qué distancia. En ese momento, me di cuenta de que era ese sonido. Me resultó familiar al oírlo, y su efecto era imposible de confundir con nada. Era el sonido misterioso que Precious estaba investigando. Mierda. Maldije. Si esto estuviera relacionado con el terremoto, ¿nos encontró algún dios iracundo? No, en ese caso, ya estaría muerto. Nettie. Nettie, ¿sabes qué acaba de pasar? Preguntó Ambrosia con insistencia, acercándose a mí. Por favor, cuéntamelo. Solté un profundo suspiro y me concentré en lo más importante. Mi esposa. Para mi alivio, además de estar increíblemente preocupada, no parecía afectada por la explosión cerebral. Creo que esto fue causado por el proyecto secreto de Precious, le dije telepáticamente. Pero ya ni siquiera trabajaban en la colmena supremo. Escucha, alguien debe asegurarse de que nada se desmorone en los próximos 10 minutos, al menos. Necesito revisar Precious rápidamente y luego regreso. El rostro de Ambrosia se tornó serio y decidido. Asintió y me dio una palmadita en el hombro. Está bien. Me encargaré de nuestras hijas. Pero, por favor, vuelve pronto. Todos te necesitamos. En ese momento, varios asistentes y guardaespaldas irrumpieron en la habitación a la vez. Padre, madre. ¿Están bien? La colmena está temblando, debemos escapar afuera. Dinos qué hacer.
Levanté las manos para llamar la atención de las abejas reunidas. Las paredes a nuestro alrededor temblaban mucho menos que antes, y solo podía esperar que el temblor de colmena de antes fuera algo aislado. Chicas, debo enviar mi proyección astral para comprobar algo. Lo que ocurrió fue un incidente desafortunado, pero no deben entrar en pánico. En cambio, trátenlo como cualquier otro incidente desafortunado, y sigan las órdenes de Ambi por ahora. Ella asintió. Destructor, que alguien vigile el cuerpo de Nectus. Asistentes, debemos asegurarnos de que la colmena esté estructuralmente sólida y ver si hubo víctimas afectadas por el temblor. Busca a la gran comandante enfermera y dile que envíe escuadrones a revisar todas las celdas de cría. Estaba escuchando a medias mientras Ambi daba órdenes. Era tan tranquila al dar órdenes así, aunque me sentía mal por presionarla con todo esto ahora mismo, no podía dejar de pensar que estos eran algunos de sus momentos más sexys. Las abejas, medio asustadas, ya se estaban calmando gracias a sus feromonas. Pero no pude ver el resto. Mi proyección astral ya había dejado mi cuerpo en manos de mis guardaespaldas y se había ido volando. Me teletransporté a un campo de trabajo a 3 horas de vuelo, a máxima velocidad, hacia las montañas, donde la mente colmena Precious estaba trabajando junto con algunos investigadores y oráculos para desarrollar el sonido misterioso. Eligieron la ubicación porque Precious quería estar más cerca del árbol campeón y porque había una gran zona de reproducción de dodos no muy lejos. Precious usaba dodos criados para obtener carne y sangre para probar los efectos del sonido en la mente de las bestias. Y por último, esto fue por si acaso algo explota. Si mis suposiciones eran correctas, las precauciones no ayudaron. Al entrar en la pequeña colmena, vi que seguía en pie, lo cual ya era como un peso fuera de mis hombros. La mayoría de las abejas dentro zumbaban con tanto pánico y alarma como en cualquier otro lugar, mientras que otras formaban parte de Precious. No entraron en pánico. En cambio, permanecieron sentados o de pie donde quiera que el incidente los sorprendiera, principalmente en sus celdas vivas. Cuando pasé volando junto a ellos, sentí que la mente colmena me localizaba y reaccionaba con alegría. Padre, padre. Hemos dado un gran paso. Me coreaban. Detuve mi proyección astral en el centro de la colmena, y varias abejas de ella revolotearon inmediatamente a mi alrededor, sonriendo e incluso riendo a veces. Todas al unísono, por supuesto. Un gran avance. Chicas, están bien. Hubo un terremoto. O algo así. Los efectos secundarios. El sonido tiene demasiada fuerza. No podíamos seguir pensando en ello mucho tiempo, necesitamos más gente, padre. Más mentes. Lo que necesitáis, chicas, es tranquilizaros y luego tranquilizar a vuestras hermanas. Capítulo 573. La mente colmena Precious no se calmó, pero ellos, al menos las 2 docenas de abejas que vi frente a mi proyección astral, asintieron. Estamos más que bien. Aunque algunos cuerpos sufrieron moretones por el terremoto, se recuperarán enseguida. También hemos ordenado a la mitad que ayudemos a nuestras hermanas y a este lugar de trabajo. La otra mitad puede explicarle este asombroso avance único en la vida. No queremos que siga preocupado y curioso, padre. No podían percibir mi estado de ánimo con empatía ni ver mi rostro, así que calcularon mis emociones. Sin embargo, dieron en el clavo. A pesar de mi preocupación, sentía curiosidad, incluso inquietud. El sonido que investigaban, cuán potente sería si accidentalmente destruyeron una región entera del imperio de las abejas. A juzgar por la distancia afectada, quizás había cientos de subcolmenas en el área de efecto. Fue realmente terrible, aunque el daño a cada uno fue superficial, como esperaba. Gotas de agua suficientes para llenar un océano entero. ¿Y ya teníamos esta nube de ceniza sobre nuestras cabezas? Bueno, si no estás muy herida, continúa. Pero explícamelo brevemente. El tiempo apremia, preciosa. Las abejas a mi alrededor volvieron a asentir. Otra muestra de su inteligencia. Incluso sin lanzar sus propias proyecciones astrales, de todos modos, no podían. Precious localizó mi posición a la perfección. Probablemente por triangulación. Su telepatía era mucho más débil que la mía, después de todo. Nos acercamos a la verdadera forma del sonido misterioso. Antes, solo podía aturdir a las criaturas que se veían obligadas a escucharlo, pero no podían comprenderlo. Esto era solo una fracción de su poder real. Es capaz de cambiar la realidad a voluntad. Tras este avance, decidimos no llamarlo sonido misterioso.
Ahora lo llamamos sonido divino, anunció Precious. ¿Un poder que altera la realidad? ¿Divinidad? ¿Qué les dio esta idea, chicas? No era un concepto con el que las abejas estuvieran muy familiarizadas, sobre todo aquellas que no tenían contacto cercano con los humanos. Porque, eleva a quienes lo comprenden a un nivel superior. Como una criatura divina, pero mejor. Consultamos con investigadores que estudian a los humanos y encontramos esta palabra. Se usa para todo lo bueno. Deberíamos usarla más a menudo para ti también, padre. Divino. Las abejas Precious hicieron una pausa y luego negaron con la cabeza. En fin, padre, debes permitir que más abejas se unan a nuestra mente colmena. Así podremos comprender aún mejor el sonido divino y aprender a controlar su poder en lugar de liberarlo como acabamos de hacer. Lo pensaré más tarde. Ahora mismo, debemos concentrarnos en reparar el daño que causó este avance, y eso incluye a ti también. Usa tu megacerebro para cosas sencillas, ¿de acuerdo? Basta de explosiones. Precious tenía suficiente conciencia para sentirse avergonzado. No quisimos hacerle daño a nuestras hermanas, pondremos toda nuestra atención en ayudarlas, padre. Sí. Que te vaya bien. Y nos vemos luego. El imperio de las abejas me necesita. Esto fue un eufemismo. Cuando regresé a mi cuerpo, inmediatamente me vi envuelto en un completo caos de órdenes dadas y respondidas, tanto telepáticamente como en voz alta. Ya no estaba en mi sala, sino en una plataforma de aterrizaje cerca de la colmena, por si la colmena supremo se desmoronaba, supuse. Había tantas abejas pululando que era imposible contarlas, pero un círculo de guardaespaldas me impedía ver a la mayoría. Aún así, pude ver de inmediato que no volaban al azar. Algunos sacaban objetos de la colmena y los juntaban con cuidado, otros parecían contar personas, ambos parecían una evacuación. Mientras tanto, un tercer grupo llevaba artículos a la colmena, abejas reparadoras, me di cuenta. Constructoras y limpiadoras que iban a mitigar los daños. Algunas ya estaban colocando grandes tiendas de campaña sobre nuestra plataforma de aterrizaje para protegerla de la ceniza que caía. Los guardaespaldas se animaron cuando me puse de pie y me saludaron. Hola, chicas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Ambi? Pregunté en voz alta, bloqueando con fuerza mi capacidad de leer la mente. No entendía nada en medio de este clamor. La madre reina está hablando con los asesores de allí, señaló hacia un lado destructor, mi líder de guardaespaldas personales. No podía ver, oír ni oler nada más allá de los enjambres de abejas, así que simplemente creí en la palabra de destructor. ¿Cómo van las cosas hasta ahora? Pregunté mirando a mi alrededor. Más allá de todas las abejas, pude ver que había algo mal con la colmena y sus alrededores. Un momento después todo hizo clic. Las luces. Se construyeron muchas luces eléctricas, sobre todo después de que la nube de ceniza cubriera la colmena supremo. Deberían haber sido visibles en la noche eterna, sobre todo las luces de señalización en las plataformas de aterrizaje, creadas para guiar a dragones y abejas. Ahora no estaban trabajando. Al igual que las luces dentro de la colmena supremo, e incluso en el campamento de trabajo de Precious, no le presté atención antes, porque tenía visión en la oscuridad y podía ver de todos modos, pero esta era una cara. No hubo más temblores. El cálculo de daños está en curso y los constructores están comprobando la estabilidad estructural de la colmena. Ha estado en buen estado por ahora, pero la reina madre ordenó no llevarte adentro hasta que terminen. Hice una mueca. Más vale que la colmena no se desmorone, eso seguro. Esta o cualquier otra. Yo, las abejas y muchas otras cosas pudimos ser evacuadas, pero, todas las larvas e incluso los huevos estaban prácticamente muertos si caían. El clima en las celdas de cría era muy preciso, y las abejas sin desarrollar morían rápidamente si las abandonaban. Incluso las que no estaban pupando. Larvas y huevos. Pero como realmente no podía hacer nada por ellos, tuve que fortalecer mi corazón y concentrarme en lo que sí podía hacer. Igual que Andy estaba haciendo ahora mismo. Todos pueden irse por ahora. Únanse a los demás soldados que ayudan con la evacuación. Yo me uniré al Consejo del Imperio y los ayudaré. Capítulo 574. Durante 2 horas, tranquilicé a mis chicas, gestioné innumerables líneas de logística y recopilé información para que la cima del imperio de las abejas, yo y el resto del Consejo del Imperio, supiéramos qué estaba pasando. Después de esto, la situación se estabilizó un poco y se calculó la estimación de los daños totales al imperio.
El sonido de la divinidad fue enviado telepáticamente tan lejos como el rango telepático de la mente colmena Precious podía alcanzar, aturdiendo a todo ser viviente y causando miles de accidentes por sí solo porque las personas que escuchaban el sonido a menudo olvidaban incluso batir sus alas. Solo la altura de su vuelo los salvó de caer en picado hacia la muerte, pero hubo innumerables colisiones aéreas. Miles de personas acabaron sufriendo traumas y varias decenas de personas incluso murieron como consecuencia o por accidentes laborales provocados por esta perturbación. Por supuesto, los humanos en el área también se vieron afectados, pero les fue mucho mejor porque no volaban todo el tiempo y había menos gente. Y todo esto ocurrió con un rango relativamente pequeño de afectados. El terremoto causado por el avance de Precious llegó mucho más lejos, atravesando toda la región central. Era demasiado débil para destruir algún edificio, pero arrojaba cosas de los estantes, creaba pequeñas grietas en las paredes y hacía que ramas secas y frutas maduras cayeran de los árboles, incluso de aquellos que estaban en las cimas de las montañas de pilares. El terremoto se extendió incluso al cielo. Poco después, empezó a caer sobre nuestras cabezas el doble de ceniza de lo habitual, sin duda perturbadas por la vibración. Pero esto no fue lo peor. Las vibraciones causadas por el terremoto alcanzaron varias centrales eléctricas, provocando cortocircuitos. Hasta que los ingenieros repararan todos los circuitos eléctricos dañados y había docenas de ellos, millones de abejas vivirían sin electricidad. La mitad de ellos aún se encontraban al amparo del eterno crepúsculo provocado por la nube de cenizas y obligados a navegar y volar con escasa iluminación. Una vez más, los humanos lo tenían más fácil. Sus cosas eran más resistentes y sus electrodomésticos casi siempre funcionaban con pilas. De hecho, la mayoría apenas sentía el temblor. Solo la onda telepática si estaban lo suficientemente cerca como para captarla. Ahora, mientras miraba a mi alrededor desde la entrada de Ibe Supremo, sentí que los alrededores de Ibe Supremo parecían muy lamentables. Se consideró que la colmena Supremo era estructuralmente sólida y segura, así que la mayoría de las abejas regresaron. Sin embargo, debido a la cantidad de heridos recientes en accidentes aéreos, tuvimos que organizar un hospital de campaña para quienes no cabían en el hospital principal, para que no estorbaran a otros trabajadores que reparaban las grietas en las paredes y limpiaban los escombros. El hospital de campaña era solo un conjunto de enormes tiendas de campaña cuyos techos ya estaban cubiertos por una fina capa de ceniza. Más ceniza cubría el suelo cercano, incluso las partes que las apicultoras habían retirado previamente para evitar que sepultaran varios edificios al pie de la montaña viviente de la colmena Supremo. Miles de abejas se curaban en esas tiendas o esperaban su turno. Se encendían hogueras cerca y los cocineros preparaban comida para quienes la necesitaran. En Ibe Supremo, los cocineros ya usaban estufas eléctricas, pero estaban descartadas, como cualquier otro electrodoméstico en la colmena. Me volví hacia Ambrosia, que observaba esto a mi lado. Solo salimos para ver cómo iban las cosas. El Consejo Imperial ya se había mudado de nuevo, y nos necesitaban allí. Pero después de 2 horas, también necesitábamos un pequeño descanso y un poco de aire fresco. ¡Qué desastre! Al menos nuestros bebés están a salvo en sus celdas de cría, reflexioné, compartiendo mis pensamientos con Andy. Si supiéramos que esto pasaría, pero dudo que alguien pueda predecir que Precious logrará este avance en su investigación, ni cuándo, ni en qué resultará. Los oráculos se culparán a sí mismos de todas llenas. Esta es la segunda catástrofe consecutiva que no pudieron predecir, respondió Andy telepáticamente, sacudiendo la cabeza con tristeza. Pero en un momento como este, no pueden permitirse lamentarse por sus fracasos en lugar de trabajar. Nuestras costas siguen amenazadas por las bestias marinas. Así fue. Tras la erupción, muchas bestias migratorias regresaron a sus hábitats habituales y, en su mayoría, dejaron nuestras naves en paz. Al menos la comunicación con expediciones remotas pudo continuar. Pero algunas bestias se quedaban cerca de las orillas, pues veían claramente la tierra como una fuente de alimento. Los humanos temían acercarse al agua porque podían saltar sin previo aviso y arrastrar a un solo humano con facilidad. Esto no importó hasta que los marineros humanos empezaron a negarse a salir al mar, aunque estas bestias, en su mayoría, no atacaban los barcos. Al menos, los ejemplos de tal cobardía eran raros. Y todos los ataques a nuestros barcos eran predichos por oráculos, así que estaban bien defendidos. Estos marineros no tenían nada que temer, a menos que planearan caerse del barco durante el viaje.
Con un resoplido, me giré hacia el interior de Ibe Supremo y le ofrecí una mano a mi esposa. Deberíamos volver al consejo, Ambi, dije en voz alta. Aún queda mucho trabajo por hacer. Mientras estábamos allí, recibí 5 mensajes con diversas preguntas. Algunas incluso eran urgentes, como: tenemos que traer agua a mano del pozo más cercano. ¿A dónde deberían llevarla primero los trabajadores, al hospital o a las cocinas? ¿O deberíamos deshacernos de los cadáveres inmediatamente o guardarlos en algún lugar para un entierro solemne más tarde? Ambi sonrió sin alegría y tomó mi mano. Siempre la hay, pero hoy más que de costumbre. A pesar de todo, sé que podemos superarlo juntos. Le devolví la sonrisa, mucho más amplia. Sí. Tú y yo. Y nuestras chicas, por supuesto. Luego, después de que la situación se volviera aún más estable, iba a regresar a Precious y descubrir si los terremotos incontrolados eran el límite del poder que descubrieron, o si realmente podría lograr lo que Usnea Dios prometió que haría. Capítulo 575. El campo de trabajo donde vivíamos Precious aún sufría las consecuencias del incidente incluso 3 días después, cuando tuve tiempo de visitarlo. Como una proyección astral, ya que solo estaba allí para hablar con Precious. Los edificios estaban casi reparados y esta área no estaba cubierta por la nube de cenizas, pero todavía había un estado de ánimo apagado por las abejas que volaban por los pasillos, llevaban cosas o incluso lavaban las paredes. Una parte de los edificios interiores se convirtió en hospitales improvisados para los heridos, y los médicos de las subcolmenas cercanas atendían a las abejas allí. Normalmente, dado que este campo de trabajo era demasiado pequeño para su propio hospital y solo contaba con unos pocos médicos para el tratamiento de heridas y enfermedades menores, estas abejas habrían sido trasladadas a otra subcolmena para su curación. Sin embargo, debido al terremoto, los hospitales seguían desbordados de heridos. Ni siquiera nuestra rápida regeneración pudo reparar alas y extremidades rotas con tanta rapidez, sobre todo en el caso de los trabajadores mayores, que tenían la piel más fina y una regeneración más lenta. Sin embargo, las abejas Precious no se vieron afectadas. Todas estaban activas y ayudaban a sus hermanas a reparar y mantener la pequeña colmena con tanta dedicación que ni siquiera se inmutaron ni intentaron localizar mi proyección astral con la vista cuando aparecí cerca. Si no sintiera las ondas telepáticas de la mente colmena, pensaría que no me notaron en absoluto. No eran las únicas, claro. La mayoría de las demás abejas en su campamento de trabajo eran jóvenes y poseían el gen telepático completo. Pero no podían usarlo con tanta precisión como Precious. Se darían cuenta de que había llegado en una proyección astral, pero no de inmediato. Pero incluso si la mente colmena estaba esparcida por toda la colmena, hoy vine por un tema serio. Así que fui a una de las salas privadas de Precious, y su atención me siguió hasta allí. La habitación era un laboratorio, o quizás un archivo. Las mentes colmena funcionaban de maneras que yo no podía comprender del todo. Por ejemplo, sabía que las páginas de notas estaban ahí para cálculos y visualizaciones increíblemente complejos, no para memorizar. Pero ¿por qué una de las mesas estaba cubierta con diversas formas geométricas talladas en madera? Los usamos para enfocarnos en un aspecto del sonido divino. Los cálculos son para otro proyecto. Los anotamos para mostrárselos a los investigadores más tarde. No escribiríamos nada relacionado con el sonido divino en papel, por supuesto, padre, respondió Precious, leyéndome la mente. Dejé escapar un suspiro, las mentes colmena leen mis pensamientos mucho más a menudo que cualquier otra abeja, pero no me iba a enojar con ellas por eso, y fui a flotar cerca de la pila de formas de madera. Precious envió una abeja para representarla. Esta abeja se sentó en una silla cerca de la mesa y me sonrió. Padre, ha venido a preguntar más sobre el sonido de la divinidad. ¿Aún no ha decidido si nos dará más gente? Por favor, hágalo. Será vital para el imperio, estamos seguros. Eso espero. Sabes que no es tan sencillo invitar a gente nueva a tu mente colmena. Quien entre en una mente colmena, prácticamente se quedará dormido para siempre. Sus recuerdos y personalidades se integrarán en un todo, pero él mismo estará prácticamente muerto para el mundo. Esto no asustaba a las abejas, pero a mí sí, así que evaluaba cuidadosamente cualquier nueva incorporación a las mentes colmena. Ya me daba bastante pena que cualquier joven Arbés se uniera instintivamente a una nueva mente colmena solo porque podía. La abeja Precious asintió, luciendo infeliz. Lo sabemos, pero son tonterías, padre.
Algún día verás que ser una mente colmena no tiene inconvenientes. Pero sí, el sonido de la divinidad. Lo hemos pensado un poco estos días. Mira. La abeja señaló la mesa que estaba detrás de mí. Miré hacia allí. Nada. Solo una mesa llena de varias docenas de figuras de madera. Cubos, pirámides, esferas. De repente, una de las esferas en la parte superior de la pila cambió de forma, convirtiéndose en un cubo en un abrir y cerrar de ojos, para luego volver a su forma original igual de rápido. Si no lo estuviera mirando fijamente, me lo perdería. No había efectos de sonido, ni siquiera un desplazamiento de aire. Nada indicaba que no lo hubiera imaginado, salvo la alegría que emanaba de Precious. Aquí está, padre. El poder de cambiar la realidad. Solo un poquito, un bloque a la vez. Pero si fuéramos más, podríamos hacer más. Este fue solo el segundo paso, los siguientes serán 100 veces más impresionantes. Precio nosotras. ¿Qué? ¿Y si alguien se diera cuenta? La reprendí. Deberías haber tenido más cuidado. Hasta las paredes. No, hasta el aire enrarecido puede observarnos. ¿Lo habías probado antes? Los dioses podían estar observando en cualquier momento, sobre todo cuando yo estaba presente. No tenía forma de saberlo, pero si lo hacían, nuestra especie estaba condenada. La Precious levantó la barbilla. No, no lo hicimos. Pero sabíamos que solo una demostración tendría las mayores posibilidades de convencerlo, padre. Necesitamos más gente, al menos 20.000 más y un nuevo lugar donde podamos estudiar el sonido de la divinidad en aislamiento. Para que nuestras hermanas estén a salvo de nosotros. Hice una pausa para contar hasta 5 y calmarme. Esta pequeña demostración fue una gran prueba de que una gran inteligencia no significaba gran sabiduría. Las abejas y su temeridad. Pero Precious tenía razón. Estaba completamente convencido. Sin importar mis miedos o dudas, sabía que teníamos que satisfacer la demanda de Precious y expandir su mente colmena. Organizaré la construcción de un nuevo campamento de trabajo para ustedes al otro lado de las montañas, entre los árboles de Usnea. Y preguntaré a las mentes colmena más jóvenes si desean unirse a la suya. La abeja Precious me sonrió. Gracias, padre. No te arrepentirás. Resoplé. Sí, sí, últimas palabras famosas. Capítulo 576. No me fui de Precious inmediatamente después de esto. Primero, recopilé mentalmente toda la información conocida sobre el sonido de la divinidad hasta el momento y me aseguré de que no mucha gente lo supiera. Decidí que los distintos niveles de comprensión del sonido de la divinidad necesitaban sus propias definiciones. Se llamarán etapas, me dije a mí mismo y a Precious. La primera etapa fue inofensiva, solo aturdía a quien la oía mentalmente. Una mente colmena de 1000 abejas podría comprenderla y usarla. La segunda etapa, como demostró Precious, poseía poderes extraños, pero, al parecer, eran a pequeña escala. Se necesitaba una mente colmena de al menos 3000 abejas para comprender esta etapa. Y la tercera etapa, según palabras de Precious, requería 20.000 abejas más y contendría una cantidad desconocida pero grande de poder. Aparte de mí, el Consejo del Imperio y las abejas involucradas, nadie sabía sobre el sonido de la divinidad. Incluso aquellos que estaban involucrados en su mayoría sabían cosas muy vagas al respecto. Incluso las abejas de la rama militar que estaban probando la capacidad del sonido de la divinidad para aturdir a las criaturas no escucharon el sonido por sí mismas, solo vieron a las mentes colmena entrenadas a hacerlo. Y solo había 2 mentes colmena capaces de usar la primera etapa del sonido divino. Ambas lo aprendieron hace muy poco. Decidí asegurarme de que todas las abejas que sabían sobre el sonido de la divinidad guardaran silencio al respecto, y que Precious continuara su investigación tan sola como fuera posible para una mente colmena estar sola. Y solo entonces regresé a Ibe Supremo. Apoyar los estudios de Precious era lo menos complicado en mi lista de cosas por hacer últimamente. Cada uno de los 3 desastres consecutivos habría sido manejable por sí solo, pero ocurrieron en una sucesión tan corta que empeoraron las consecuencias de los otros. Al regresar de Precious, tuve que asistir a la ceremonia conmemorativa de las abejas que murieron a causa del ataque telepático. La nube oscura seguramente encajaba con el estado de ánimo del monumento, en lugar de proyectores brillantes, tuvimos que usar antorchas para iluminar, y se tuvo que colocar una lona sobre el lugar de la ceremonia conmemorativa para proteger a las personas de las cenizas. No había cuerpos.
Ya estaban quemados. Los entierros nunca fueron una tradición de las abejas. Las muertes en sí mismas no eran demasiado tristes para las abejas, pero su instinto natural era buscar venganza de la fuente, pero no podían. Les expliqué que todo había sido un accidente extraño que no se repetiría, ojalá. Por supuesto, me creyeron. Este accidente no les era tan extraño como un tsunami o una nube de cenizas sobre nuestras cabezas. Las cosas no están en su mejor momento ahora. Pero las mejoraremos. Ya hemos llegado hasta aquí, todo gracias a ti y a todas mis hijas, dije, mirando a los ojos a las decenas de miles de abejas presentes. Esta era solo una pequeña población de la colmena supremo. Normalmente, repetiría una ceremonia así por radio para colmenas remotas, pero seguíamos sin electricidad, así que muchos de los presentes eran heraldos. Llevarían mis palabras a lo largo y ancho. Ambrosia, que estaba a mi lado, añadió. El imperio de las abejas es nuestra colonia común. Una colonia es más grande que cada abeja que la compone, más grande que los consejeros, que las reinas, incluso que tu padre. La colonia puede con todo, y la colonia eres tú. Las abejas que escuchaban esto inflaron el pecho y la determinación se iluminó en sus ojos, o se encendió aún más, ya que la mayoría de ellas ya eran un grupo muy decidido. La ceremonia conmemorativa transcurrió bien. Pero la moral era nuestro menor problema. La creciente cantidad de ceniza que caía del cielo dificultó la reparación de las centrales eléctricas y los cables dañados por el terremoto. Muchas partes del sistema de distribución eléctrica, que transportaba la energía desde las centrales hidroeléctricas en las montañas hasta el resto del imperio de las abejas, se construyeron con mechas. Mechas que no pudieron alcanzar la mitad de ellos debido a que la ceniza amenazaba con obstruir sus articulaciones. Los humanos podrían hacer el mismo trabajo, pero primero habría que llevarlos al lugar correcto y explicarles qué hacer, lo que podría ser mucho más difícil de lo que parecía. Pero todo esto se podía solucionar con el tiempo suficiente. Lo peor fue que la ceniza interfirió con nuestros trenes. Fueron de las pocas cosas que no se vieron afectadas por la ceniza ni por el terremoto. En su mayoría. Los ferrocarriles necesitaban algunas reparaciones aquí y allá, pero la mayoría, tanto ellos como los trenes, estaban construidos con materiales más resistentes. Además, podían despejar fácilmente un poco de ceniza. Estaban diseñados para viajar incluso en tormentas con suficiente agua como para ahogar una abeja. Sin embargo, la mayor cantidad de ceniza caída, que solo comenzó a disminuir 3 días después del terremoto, finalmente abrumó a los trenes. Durante ese día, Walkarder recibió más de 2 docenas de informes sobre tripulaciones que tuvieron que detener el tren y dejar que despejara las vías antes de poder continuar. Los montones de ceniza eran casi tan altos como los propios trenes. Debido a esto, los suministros llegaban tarde a la colmena supremo y aún más tarde para salir de ella y dirigirse a otras subcolmenas. Nuestro asombroso sistema ferroviario, que transportaba suministros por todo el imperio de las abejas, se estaba convirtiendo en un sistema ferroviario estadounidense que, principalmente, transportaba miseria y fugas tóxicas. Y Ibe Supremos fue una estación logística vital en la cadena de suministro. Padre, la ceniza cae más rápido de lo que podemos despejar las vías del tren en la región central. En este punto, podríamos probar otros métodos de transporte, porque es imposible que los trenes sigan llegando a tiempo. Y esto prácticamente destruirá la cadena de suministro de toda la región, ya que la colmena supremo es un punto de distribución para aproximadamente 50 subcolmenas, me dijo Orcarder. ¿Y tienes alguna sugerencia? Pregunté. Me costó un gran esfuerzo no parecer optimista. Capítulo 577. Walkarder meneó la cabeza negativamente ante mi pregunta. Puedo darle una lista de alternativas, y todas son mucho peores, quizás incluso seguir usando el tren sea mejor. Ah, compruébelo usted mismo, padre. Ella levantó la mano y comenzó a contar con los dedos. Los mechas ni siquiera pueden trabajar bajo esta ceniza. Los humanos sí, pero son tan torpes. Y son más lentos que los trenes, incluso los más pequeños, y tampoco son muy fiables. Las carretas tiradas por bestias se atascan en la ceniza con la misma frecuencia que los trenes. Los barcos funcionarían, pero solo pueden viajar por donde pasan los ríos. Y nada más. Ah, los trabajadores pueden simplemente llevar objetos a la espalda, pero esto es una tontería. Incluso contando a los dragones. No tenemos tantos dragones, y nunca fueron domesticados para transportar grandes cargas.
Me rasqué la barbilla. Workarder no mencionó los aviones, pero los aviones tenían dificultades para volar bajo la lluvia de cenizas por las mismas razones que los mechas. Si es así, debemos conservar los trenes, pero poner más personal para limpiar las vías. ¿Pueden al menos circular trenes más grandes sin ayuda adicional? Al fin y al cabo, tienen estas palas delante. Workarder asintió. Sí, pueden. Los limpiadores de lodo funcionan bien contra la ceniza, siempre que no alcance un tercio de la altura del tren. Los limpiadores de lodo eran análogos a los llamados atrapavacas. Rejillas fijadas a la parte delantera de los trenes terrestres, cuyo propósito era empujar objetos fuera de las vías. En la época del Viejo Oeste, estos objetos solían ser vacas, de ahí su nombre. Nuestros trenes contaban con dispositivos similares, pero en lugar de una rejilla, los limpiadores de lodo tenían una forma más parecida a la proa de un rompehielos. No solo repelerían los objetos, sino que también eliminarían el lodo que las tormentas arrastraban sobre las vías. También ayudó con la ceniza. Al menos hasta que no hubo demasiada, como dijo Workarder. Recordé un mapa de vías de tren en la región central del Imperio de las Abejas. Había muchas vías antiguas con trenes pequeños, del tamaño de abejas, que ya debían estar cubiertos de ceniza. Las vías de tren más nuevas solían ser más anchas y estaban diseñadas para trenes más grandes. En los trenes más grandes cabían incluso humanos y mechas de clase reina. En los trenes medianos cabían mechas de clase princesa y dodos. Solo teníamos unas pocas líneas de trenes de tamaño Queen, pero había cientos de líneas de trenes de tamaño Princess, muchas de las cuales pasaban por la región central. Pero aún había muchísimos más trenes del tamaño de una abeja. Si enviara trabajadores a limpiarlos todos a mano, se necesitarían más trabajadores de los que se podrían conseguir en reparaciones en otros lugares en este momento. Pero, ¿qué pasa si? Usa dodos para limpiar las vías, dije. Los que tenemos ahora para la sangre son muy mansos y obedientes, ¿verdad? Limpiar la ceniza de las vías no es ciencia espacial, ellos pueden hacerlo. Apuesto a que un solo dodo podría limpiar muchos kilómetros de vías en un día. Con un domador a cuestas, claro. ¿Qué? ¿Estas bestias? Saben cavar un poco, pero no limpiar. Workarder frunció el ceño, pero luego se animó. Ah, pero podemos hacer que arrastren algo parecido a un arado. Le pediré a Reshiarchina que diseñe algo así, y los artesanos lo fabricarán rapidísimo, si me permites pedírselo, claro. Padre. Me reí y sonreí. Workarder estaba tan ansiosa por ejecutar su idea que olvidó que vivíamos en una economía planificada y que no podía preguntar directamente a otros asesores. En realidad, podía hacerlo. Todos tenían algún presupuesto de reserva en recursos y mano de obra específicamente para solicitudes relativamente pequeñas que no tenían que ser aprobadas por mí. Sin embargo, en ese momento todas estas reservas ya estaban destinadas a recuperar la infraestructura dañada por el terremoto, y si Workarder iba a Tinks, recibiría una respuesta de que todas sus abejas estaban ocupadas. Sí. Esto es bastante importante. Aún podemos obtener recursos de regiones más lejanas, pero si la red ferroviaria deja de funcionar como está previsto, incluso esto se volverá más difícil. Workarder asintió con entusiasmo. Gracias a su sabio consejo, padre, sin duda resolveré esto ahora. Bueno, yo, mis subordinados y mis hermanas consejeras, pero yo estaré al mando. Con esto ella salió de mi oficina y yo volví a mis otros asuntos. Varias horas después, cosas vinieron a mí, decididamente infelices. Padre, me pides que haga cosas para Workarder, sí, pero mis hermanas no pueden, no. Reshiarchina me trajo los diseños, y no son tan sencillos como Workarder afirmó después de verlos. Para demostrarlo, Tinks agitó una hoja de papel con un plano frente a mí. Lo tomé hábilmente de sus manos y lo miré. El diseño parecía mucho más detallado que el de un arado común. Partes eran de madera y otras de metal. Tenía ruedas, para aligerar la carga del dodo, me di cuenta, y otras piezas, claramente diseñadas para limpiar mejor las orugas, pero desde luego no para facilitar la elaboración de este detalle. También debía tener 50 metros de altura. La cantidad de materiales necesarios era considerable. ¿Y cuántos de estos necesita Workarder? Pregunté, ya teniendo la cifra. ¿Con cuántas vías de tren había? 120. Y los quiere cuanto antes, sí, es imposible. ¿De verdad es tan importante este proyecto, padre?
Cosas bajó las manos y me miró con seriedad. Podemos esperar a que lleguen los materiales, 1 o 2 semanas. Podemos traerlos de otro sitio. El acero para estas cosas tiene que ser acero, sí, o se oxidará. No se funde en los alrededores de la colmena supremo. Las fundiciones más grandes están en las montañas, lejos. Aunque Tinks divagaba, adiviné a dónde quería llegar. Pero aquí tenemos acero, ¿es esto lo que quieres decir? Si simplemente sacrificamos y desmantelamos algo que ya poseemos. Capítulo 578. Las cosas asintieron. Con tanto acero, no podemos fundir solo lo inútil. Podemos fundir algunas de las mecamáquinas más pesadas, como las de excavación. O podemos fundir las armas de los soldados para obtener acero. O las buenas herramientas de nuestros trabajadores. No todas, pero, muchas. Hice una mueca y me froté el puente de la nariz. Cualquiera de estas opciones supondrá un duro golpe para la región central. Para cuando consigamos recursos de otros lugares para recuperarlos, este lugar tendrá tiempo de hundirse aún más en este caos logístico. Esto significará que necesitaremos aún más recursos y quizás incluso sumerjamos a otras regiones en una espiral descendente similar. Sobre todo si ocurre otro desastre, lo cual podría ocurrir. Después de todo, había una mano hostil detrás de la nube de ceniza sobre nuestras cabezas. Nunca nos habría alcanzado sin guía. Pero tenía que haber una manera. ¿Y los humanos? Tienen toneladas de acero. Uno de sus arados probablemente cubra todas tus necesidades. Pero incluso la aldea humana más cercana está fuera de la región central, cosas se tocó la barbilla. Si pedimos acero a la aldea Crisa, que es la más cercana y por donde pasa un gran tren, tardaremos 2 días en conseguirlo. Exhalé con alivio. Ah, 2 días. Cosas, entonces no deberías haberme preocupado. 2 días no es mucho, ¿no? Puedes esperar un poco. Primero, haz las partes de piedra viva de estos dispositivos. Las cosas no parecían tan aliviadas como yo. Para nada. También dije que todas mis hermanitas están ocupadas con cosas. Muchas cosas, sí. La mayoría están reparando las centrales eléctricas. Si siguen así, la semana que viene deberían estar conectadas. Todas a la vez, sí. Nada de encenderlas por partes, porque eso arruinará nuestras reparaciones. Asentí. Llevan un buen ritmo y no quiero que se retrasen, están afectando a todo el imperio. Pero seguro que pueden ahorrarles personal para otras reparaciones menos vitales. Cosas agitó un par de manos en el aire en un gesto vago, al mismo tiempo que apretaba las otras dos frente a su pecho. Las reparaciones de los edificios probablemente sean las menos vitales. No se están cayendo a pedazos. Pero las hace la gente de Workarder. Las reparaciones de las obras de arte son aún menos vitales, pero solo hay unos pocos artesanos ayudando. Las reparaciones de las máquinas son las más vitales y requieren más personal, podemos retrasarlas, pero entonces tendremos que meter algunos trenes en los garajes. No podrán funcionar sin estas reparaciones adicionales, no. Dejé escapar un suspiro. Por supuesto, dio un giro completo y regresó a los trenes. Se vieron tan afectados por el terremoto como todo lo demás, y aunque la mayoría de sus piezas eran demasiado sólidas para romperse, sufrieron una cantidad considerable de daños acumulados. Menores que los del sistema de distribución eléctrica, pero aún así considerables. Los artesanos se dedicaban a repararlo para que los trenes pudieran seguir funcionando como antes del terremoto. En muchos casos, sobre todo en trenes pequeños, esto requirió cuadrillas adicionales de artesanos para garantizar que estos trenes no sufrieran averías graves a mitad del trayecto. Déjame aclarar esto, cosas dije, dibujando lentamente un círculo en el aire. Para evitar que los trenes se atasquen, debo sacar gente de las reparaciones, lo que provocará que los trenes se atasquen. No tienes a nadie más disponible para esto. Al menos en otras colmenas. La gente de otras colmenas también se tomará tiempo para viajar aquí. Negué con la cabeza y saqué una hoja de papel limpia. Por fin, una idea se me estaba formando en la cabeza. Distaba mucho de ser perfecta, pero sería mejor que este tren que se mordía la cola. No, miren, cosas. Si tenemos que entregar tanto los materiales como a las personas que los usen, mejor que entreguemos los objetos. Son tan pequeños que caben en un tren gigante, y hay subcolmenas cerca de la aldea Crisa que pueden fabricarlos.
Mientras hablaba, dibujé un esquema básico de esta solución logística para que cosas lo viera. Sin embargo, ella seguía frunciendo el ceño. Padre, pero aún tardaremos 2 días en entregar los arados aquí. Pero menos para llevarlos al borde de una nube de ceniza. La aldea de Crisa es nuestro mayor rancho de dodos. Los dodos y sus domadores pueden simplemente tomar los arados y empezar a limpiar desde allí. Con algo de retraso, sí, y las rutas lejanas empezarán a limpiarse con mayor retraso, pero más vale tarde que nunca. Oh, cosas asintió varias veces. Sí, podemos pedirle a herreros humanos que fabriquen algunas piezas. Si los trenes pequeños se atascan, tu gente podrá continuar con el trabajo en las reservas existentes durante un par de días, querida. Cosas levantó la cabeza de mi boceto y mordió el labio. Sí. Los estiraremos. Mientras la comida sea buena, no es tan malo, no. Solté un suspiro y agradecí mentalmente al dios de Usnea por sus árboles. Fueron una salvación, con ellos, podía estar segura de que la comida para mis niñas sería buena, pasar a lo que pasara. Mis hijas podían simplemente escupir fuego sobre un retoño de Usnea y convertirlo en delicioso néctar y frutas en un instante. Y si no tenían tiempo ni para eso, la mayoría podía masticar las agujas de Usnea. No eran deliciosas, pero gracias al gen de la digestión de hierba, eran comestibles y nutritivas. Después de que Tinksting se fue, aunque ya era tarde en la noche, fui a preguntar a Oracle si no había más problemas logísticos potenciales en el horizonte. En respuesta, Indecisa me miró con ojos tristes y dijo que ni ella ni sus hermanas podían ver algo así. De alguna manera, esto no era muy alentador. Capítulo 579. Los oráculos no se equivocaban en cuanto a la ausencia de desastres repentinos. Todos los desastres que siguieron fueron totalmente predecibles y, aún así, imposibles de evitar por completo. Warcarder y Tinkstinks hicieron todo lo posible para mantener los trenes en funcionamiento y reparar la distribución de energía a través del imperio. Ambos trabajaron tan duro como cualquiera de sus subordinados y, siguiendo el cronograma de cosas, 4 días después, la energía se volvió a poner en línea con cautela. Las abejas vitorearon al ver los rayos de los proyectores iluminar su camino, y las fábricas pudieron volver a funcionar. Pero, muchas máquinas en la región central seguían fuera de servicio debido a la ceniza. Y el mismo día en que pude disfrutar de las luces eléctricas en mi oficina, Ambi llegó con noticias de más problemas. O, más precisamente, me llamó la atención. Ella ya estaba cerca en ese momento, recostada a mi lado en un sofá, lidiando con el papeleo con comodidad. Igual que yo. Nettie, esto es algo que deberías revisar, dijo, extendiendo la mano para pasarme una pila de informes. Aunque los trenes iban más lentos últimamente, e incluso se nos estropeó algo de comida porque el tren que la transportaba se retrasó, todavía hay trenes que no pueden emprender viaje a su destino porque no tienen lo que debían transportar. Dejé el informe que estaba leyendo sobre una mesita y tomé el que me ofrecieron. Mi mirada recorrió las letras torcidas, sí, esa era la letra de Warcarder. Deberíamos inventar la imprenta pronto. Y una máquina de escribir, murmuré. A medida que leía más y más, perdí mi relajación anterior. Tuve que sentarme más erguido y sujetar el papel con más fuerza. La Colmena Supremo y la región central eran un centro industrial del imperio de las abejas. Aunque algunas producciones, como la fundición de acero, ya se habían trasladado fuera de la región, muchas otras permanecieron. Había miles de forjas, talleres y fábricas en la región, que producían todo tipo de bienes para cientos de subcolmenas alrededor del imperio de las abejas. Sin embargo, toda esta producción había sufrido un duro golpe recientemente debido a la combinación de un corte de energía, rotura de equipos industriales causada por el terremoto, retrasos en los trenes de suministro y el traslado de trabajadores a otras tareas de mayor prioridad. Hasta ahora, la región central dependía de sus reservas existentes de bienes para abastecer la demanda de otras regiones, pero éstas se estaban agotando de forma alarmante. Peor aún, la capacidad de producción en otras regiones también se vio afectada. Aunque estas zonas no se vieron afectadas por el terremoto, probablemente sí sufrieron un corte de electricidad. Esto significó que la situación era aún menos estable. Rayos, ya entiendo lo que quieres decir, Ambi. Después de todos estos años, no puedo creer que nos vayamos a quedar sin papel. Producíamos más que cualquier avispa papelera, incluso con nuestros métodos anticuados.
Había enormes extensiones de tierra abandonadas solo para secar papel bajo el ardiente sol tropical. Pero, irónicamente, ahora estaban a la sombra permanente de las nubes de ceniza. Los fabricantes de papel optaron por su opción de reserva: secar el papel sobre brasas calientes. Pero era más lento y, como se demostró, no era sostenible a largo plazo. Sin embargo, entendí por qué Workader no acudió a mi presa del pánico. No era el fin del mundo. Las abejas podían reutilizar papel viejo o usar pastillas de cera. Había problemas mucho más importantes. Pero la escasez de papel era un indicio de otras escaseces que pronto ocurrirían. Workader no pensó en ello, a juzgar por lo escrito en sus informes, pero yo lo vi por los datos que ella diligentemente incluyó en el informe del déficit. Sería peligroso que nos quedáramos sin municiones. Por mucho que maten nuestros soldados, siempre vienen más de algún sitio, y nuestras patrullas usan muchos rifles, señaló Ambi. Sobre todo porque sus suministros siguen siendo necesarios en el continente Asida, junto con piezas que aún no tienen fábricas para producir. Ah, sí. El continente que parecía felizmente alejado de los problemas de la región central, pero no lo estaba. Bajo el dominio de malevolencia, las abejas construían pistas para aviones, con la esperanza de obtener más suministros del imperio de las abejas para construir sus propias centrales eléctricas y conquistar el resto del continente. No podía abandonarlas, aunque fueran resistentes y, sin duda, sobrevivirían de todos modos. También podríamos quedarnos sin suministros médicos como agujas, señalé. Medicamentos, balas, incluso ropa. Sobre todo ropa. Hemos solucionado la mitad de los problemas que causaron la escasez, pero de todas formas, todas estas cosas no volverán a aparecer en nuestros almacenes de inmediato. Se solucionaron los cortes de electricidad y algunos trabajadores podrán regresar a sus fábricas. Pero un retraso fue un retraso, y la maquinaria seguía averiándose con demasiada frecuencia debido al clima, y los trenes aún no salían a tiempo. Todos estos problemas desaparecerían con el tiempo, pero sabía que la escasez de productos causaría más problemas en el futuro. Era una cadena interminable. Si no intentábamos al menos mitigar la escasez ahora, empeoraría más adelante. Así es, respondió Ambi. Y aunque hay subcolmenas que tienen excedentes en sus almacenes, llevaría mucho tiempo entregar los artículos de allí a aquí y luego a las subcolmenas que los necesitan. Sin mencionar encontrar los lugares con los excedentes en primer lugar. ¿Podemos hacer algo, Andy? Me pregunté, sintiendo que la respuesta era... Yo esperaba que se te ocurriera algo, admitió, bajando la mirada. Si no, tendríamos que afrontar las consecuencias. Extendí la mano y tomé la mano de Andy. Lamentablemente, creo que esta es nuestra única opción. Con un poco de suerte, la escasez será breve y el efecto en cadena no causará demasiadas nuevas escaseces ni desastres. Quizás incluso esta maldita nube de cenizas desaparezca durante mi maldita vida. Un hombre podría tener esperanza, ¿verdad? Capítulo 580. Por supuesto, no nos limitamos a rendirnos y aceptar nuestro destino. Como mínimo, teníamos que gestionar mejor nuestros recursos. Por este motivo, reuní al Consejo Imperial y junto con mis chicas pensamos en formas de utilizar mejor los recursos que ya teníamos. Las abejas ya no eran criaturas derrochadoras, pero el imperio de las abejas era una enorme máquina burocrática con innumerables cadenas y rincones en los que algo podía caer y desaparecer. Estas cosas eran inevitables cuando cualquier sistema burocrático se expandía lo suficiente. En el imperio de las abejas, existían concesiones y salvaguardas para los casos de errores inevitables de las abejas, pero no eran perfectas. El Consejo del Imperio ordenó un inventario adicional en las subcolmenas y asentamientos humanos de la región central y sus alrededores. También se tomaron otras medidas. Por ejemplo, las abejas ahora tenían que escribir en papel con lápiz en lugar de tinta siempre que fuera posible, para poder reutilizarlo posteriormente. Las notas más permanentes, que debían ir a los archivos, debían escribirse en cera y plasmarse posteriormente en papel. Los soldados ahora usarían tácticas más defensivas contra diversas criaturas hostiles, lo que les permitiría usar con seguridad sus otras armas contra ellas en lugar de rifles. La desventaja era que las patrullas de combate no podían controlar todo el territorio que protegían antes, y algunas zonas más salvajes del imperio de las abejas, donde incluso ahora nuestro control era menos completo de lo que me gustaría, se convertirían en un caldo de cultivo para diversos insectos salvajes.
En resumen, tendremos que ser más ahorrativas con casi todo, chicas, concluí. Sobre todo con el arte. ¿Esto requiere mucho papel? Worriesgoni asintió con tristeza. Sí, pero no importa, padre. Podemos usar cera o arcilla, pero no quiero usar arcilla que guardé para cosas más importantes. Bueno, todavía quedan muchas obras de arte que necesitan reparaciones después del terremoto. Así es, hermana. Cosas asintió con entusiasmo y levantó el puño alegremente. Aún no hemos hecho todas las reparaciones. Menos mal que al menos todavía tenemos los materiales para eso, sí, sí. Sonreí ante su entusiasmo. Quizás en un par de semanas la nube de cenizas se disipe por fin. Los informes de los exploradores y los cálculos de los investigadores muestran que no es infinita. Bien, creo que revisamos todos los suministros más solicitados y no nos perdimos nada. Padre, también habrá escasez de medicamentos. Cerré los ojos un momento, intentando no hacer una mueca. Porque claro, ¿escasez de qué, exactamente? Pregunté, volviéndome hacia ella. Ya no usamos hierbas medicinales, así que ¿qué más? ¿Vendajes? Ya hablamos de agujas. Teníamos muchos dodos para administrar vacunas a quien las necesitara, y estas servían contra cualquier cosa que las hierbas pudieran combatir. Y ahora, las hierbas mismas eran más propensas a ser venenosas que beneficiosas. Ya usamos agujas de coser. Las agujas quirúrgicas son diferentes, señaló Tabletina. Pero tendremos suficientes. Rara vez se rompen, porque todos los médicos ya son mucho más cuidadosos al coser que cualquier costurera. Cosas abrió la boca para protestar, pero la hice callar con una mirada. Chicas, no se molesten, dije con mi voz de padre. Tabletina, ¿qué es lo que se pide entonces? Alcohol de limpieza. Sobre todo si vamos a reutilizar vendas, casi no ha habido nuevos suministros desde el terremoto. Me dijeron que todas las destilerías sufrieron graves daños. Tabletina miró a Workarder. Workarder asintió. Así eran. Tienen un montón de vidrio. Ni siquiera pudimos empezar a repararlos hasta que los hornos de vidrio eléctricos volvieran a funcionar. ¿No tienen suficiente en sus almacenes? Pensé que, gracias a la sangre de Dodo, solo necesitamos limpiarnos las heridas con agua. Tabletina asintió, pero seguía frunciendo el ceño. En teoría. Pero ni siquiera el poder de la sangre de Dodo es ilimitado. Mis estudios descubrieron que su efecto se debilita cada vez que la criatura inmunizada entra en contacto con diversos patógenos. Esto aumenta la demanda de sangre de Dodo, ya que las personas necesitan nuevas inyecciones inmunizantes. Supongo que los dodos son más valiosos que el alcohol, ya que, a diferencia de ellos, se puede destilar incluso de frutos de usnea. Este es el caso en el que podemos prescindir de un poco de sangre de dodo extra, Tabletina, dije. Aún tenemos suficientes. Aunque muera alguno más, no ocurrirá nada terrible. Lo entiendo, padre, dijo Tabletina. Noté que, durante los últimos 15 minutos, Reshiarchina conversaba telepáticamente con alguien. Una mente colmena, por lo que pude percibir. Cuando Reshiarchina notó que la miraba, se animó y me miró, aunque aún oía ecos de su conversación. Podría haberla escuchado con más detalle, pero preferí esperar. Esto tenía que ser importante para que ella se distrajera tanto. Entonces asentí y continué ultimando los planes con el resto del consejo durante unos minutos más hasta que Reshiarchina llamó. Padre. La siguiente parte de su mensaje fue telepática. Los precios de la mente colmena dicen que han logrado otro pequeño avance en su proyecto y que pueden usarlo para despejar la nube de ceniza que nos rodea. Están ansiosos por hacerlo con tu permiso. Parpadeé rápidamente. ¿Qué? Solo han pasado 12 días desde su último avance. ¿De verdad avanzaron tan rápido? No exactamente. Intentaron aplicar sus conocimientos a un problema que, investigadora, se cubrió la sonrisa con la palma de la mano. Nos pesa. Dicen que la solución radica más en aplicar la energía correctamente, y que requeriría plantar y talar árboles usnea estratégicamente. Me froté la barbilla, dudando. El Consejo del Imperio me esperaba con cara de desorientado. Reshiarchina ni siquiera debía haberles enviado esta conversación, pero comprendían que se trataba del proyecto secreto. Una solución mágica para muchos de nuestros problemas, si pudiéramos poner en marcha nuestra maquinaria pesada en la región central, no tendríamos que lidiar con una producción en espiral. ¿Pero cuáles eran los riesgos? Fin del capítulo 580.